Ok. Muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias, sí. Chucho, búscame el cargador de mi cel. Ok, buenas noches a todos. Una disculpa por el retraso, pero vamos a continuar con esta plática de retroalimentación de información, de experiencia, porque todos los que amamos el derecho penal, tenemos diferentes aristas, aquellos que participamos como defensa y asesoría privada o particular, nuestros apreciados jueces que siempre nos están dando clase también, toda su experiencia, los que son agentes del Ministerio Público, aquellos que de alguna manera pues han tenido la oportunidad o han tenido o están como policía de investigación. Recuerden que en este nuevo sistema tenemos también esa faceta de ser investigadores y también de continuar estudiando, siempre con el tema de ser eternos estudiantes y con las doctrinas y demás, quién nos iba a platicar o quién íbamos a tener conocimiento, por ejemplo, ahora de hasta inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que hemos estado también aprendiendo en este grupo del maestro Gabriel Luna, y pues bajo esa consideración vamos a seguir retroalimentando nuestra experiencia, nuestros conocimientos, y vamos a continuar con lo que quedó pendiente la plática pasada, que es el tema de esta charla, es la fase oral de la audiencia intermedia. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, puesto que es el diplomado gratuito en esta materia de sistema integral, de sistema de adolescentes, ya recordarán que pues, el artículo 73, fracción 21ª, introduce la palabra penal, pero pues tenemos un sistema para adolescentes. Y la palabra penal pues viene ahí a colación con el constituyente en el crear la ley nacional. Recordaremos que el viernes antepasado, hace 15 días, platicábamos de la fase escrita y la fase oral, que es la que tenemos pendiente en esta plática, y que habíamos retomando un poco esa plática, habíamos platicado que el objeto de la etapa intermedia no es otra cosa sino que preparar el juicio oral, ofrecer los medios de prueba y también depurar los hechos controvertidos que van a ser materia de juicio, así como la admisión de los medios de prueba, todo lo que va a ser admitido. Si bien es cierto, también la ley nacional no establece como tal cómo se va a llevar a cabo la audiencia, platicamos que va a ser en términos de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, el legislador en la ley nacional estableció que la fase escrita va a estar regulada por la ley nacional, específicamente lo tenemos en el 134 de la ley nacional, y que esa fase escrita va a atender a lo que establezca la ley nacional. Y la fase oral, pues ahí sí nos da la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y es algo como contradictorio a los principios que están presentes siempre en el sistema, es decir, aquel principio que conocemos de supletoriedad en términos del 10, pues ya propiamente el 134 de la Ley Nacional nos está limitando a la fase escrita a lo que establezca la Ley Nacional.
Y en el tema de la fase oral, nos tenemos que sujetar a lo no previsto en la ley nacional, sí a lo que establece el Código Nacional. Y propiamente sabemos que esa audiencia, en términos del 344 de la ley nacional, perdón, del Código Nacional, pues es la forma en que se va a desarrollar esta etapa, esta fase oral de esta etapa intermedia, que es la llamada etapa de preparación a juicio. Pero desde mi punto de vista, pues revisando artículos inclusive al inicio de la vigencia de la ley, propiamente artículos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos refiere que esta etapa, esta fase oral de la etapa intermedia, también tiene una fase escrita. Y tiene una fase escrita porque si vamos a promover alguna incidencia escuchando posterior a la acusación, pues eso lo haremos de manera escrita, pero si sobreviene que podemos solicitar una audiencia para generar una audiencia para argumentar un sobreseimiento, pues tendríamos que hacerlo también por escrito. Y a final de cuentas, adelantándome un poquito, esta fase oral también va a culminar con algo escrito. Y si ustedes me pueden comentar, pueden participar, cuál es el que, una vez que se desarrolla la audiencia intermedia, es decir, se lleva a cabo, pues va a culminar con algo escrito, una pieza escrita. ¿A qué me refiero? ¿Me puede comentar alguien, por favor? ¿Puede ser con la acusación? No, la acusación la tenemos ya en la fase escrita. Esa es la fase escrita, la primera fase de la etapa intermedia. A lo que voy es que propiamente el legislador nos restringió la fase escrita única y exclusivamente a la ley nacional. Pero la fase oral sí nos remite a la supletoriedad del Código Nacional y limitando a lo que establece el 10 de la misma ley nacional en el sentido de lo no previsto en la ley, acudiríamos supletoriamente y nos establece al Código Nacional. Y a lo que me refiero, ¿alguien más tiene alguna participación? O sea, esta fase oral, eminentemente, ya lo estamos comentando, es oral y no en su totalidad, porque les comento, o sea, puede generarse una audiencia de la etapa intermedia para efecto de plantear una audiencia, solicitar una audiencia para plantear un sobreseimiento. O si tenemos una situación que se nos presente también en esta fase oral, propiamente no en la audiencia, sino que estoy en un supuesto en donde esa audiencia, sí fuimos a la audiencia, sí se individualizaron las partes y sobrevino una circunstancia que impidió que esa audiencia intermedia en su fase oral se llevara a cabo. Y pueden venir en esta fase, en esta audiencia, pueden venir a colación diferentes circunstancias que impidan la realización de esta audiencia. Y la pregunta en específico es que, pues podemos tener escritos durante esa nueva fecha para continuar con esa etapa, con esa audiencia intermedia, pero a final de cuentas esta fase oral va a culminar con algo escrito, es la pregunta propiamente. Creo que les di mucha vuelta, pero al final mi idea es esa. Decimos que es la fase escrita y que vamos a una audiencia oral. Y el supuesto es que no se lleva a cabo por X circunstancia, pero que también a final de esa audiencia culmina con algo escrito. Y eso algo escrito es lo que les pregunto, ¿a qué me refiero? Usted me dice, Elizabeth, que es la acusación. Sí, dígame, ¿quién, Buenas noches, maestra. Pues no sé, Buenas se me noches. ocurre, por ejemplo,
Buenas noches a todos, por cierto. Moisés Vázquez de Puebla. Pues no sé, se me ocurre, podría ser una prueba superveniente o alguna investigación que haya surgido en el proceso de esta etapa, que el Ministerio Público o bien la defensa quisiera adherir a dicha etapa, maestra. Mira, propiamente yo me estoy adelantando un poco, ¿no? La cuestión es que a lo que me refiero es que el código la ley nacional también nos refiere, tenemos una fase escrita y tenemos una fase oral. Y la fase oral propiamente es la audiencia intermedia. Pero esta fase oral, a final, también termina o concluye con algo escrito, con una pieza escrita que es el auto de apertura. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya le gané, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? Que en esta fase oral de la etapa intermedia, si somos afortunados, vamos a dejar de lado un poquito el sistema de adolescentes. En sistema de adolescentes, los plazos son perentorios, el personal especializado sí tiene la probidad y todo para efecto de que se cumpla en tiempo y forma a lo que establece la ley. En los supuestos de una audiencia intermedia en adultos, pues podemos tener un sinfín de situaciones que impida el desarrollo de esa audiencia intermedia. ¿Qué otra cosa podemos tener? Podemos solicitar por escrito algo para plantear, una audiencia, que se genere una audiencia para plantear un sobreseimiento y así por el estilo. O sea, ¿qué es a lo que voy? No propiamente esta fase oral es 100% oral, porque si no se desarrolla en un primer momento, pues podemos tener situaciones en las cuales necesariamente va a haber un escrito que nos va a recaer un acuerdo del juzgado de control, en este caso en Ciudad de México, de la unidad de gestión judicial, no sé cómo se llame en los diferentes estados de donde se conectan, pero al final del día la fase oral de esta etapa intermedia no es al 100% oral. Y pues bueno, es lo que su servidora también opina, no es al 100% oral, porque recuerden, ¿en qué supuestos también se pueden dar sobreseimientos? Estamos en espera de la fecha de la audiencia intermedia y hay quien dice, es algo lejano, porque por disponibilidad de salas o disponibilidad principalmente de para audiencia, pues no nos la señalan como que a los 3 días, a los 5 días o a lo que establece la ley o el Código Nacional. Y el sobreseimiento en ocasiones es la circunstancia por lo general que podemos solicitar la generación de una audiencia para plantearlo y que pues bueno puede ya impedir se lleve a cabo como tal esa fase oral y que también a final del día esa solicitud de esa audiencia para plantear un sobreseimiento, pues también pudiera ser como decía el abogado de Puebla, podemos tener una prueba superveniente, pero recuerden que hasta en esta etapa, al menos en nuestro sistema acusatorio, no es como tal una prueba, es un medio de prueba y precisamente esta audiencia intermedia, su objeto va a ser la depuración del proceso, va a ser la depuración de los hechos controvertidos que van a ser materia de juicio, es el ofrecimiento y en este caso, en esta etapa intermedia, fase oral, es la admisión y la exclusión de los medios de prueba, como ya lo habíamos platicado el viernes pasado. Entonces, puede venir, sí, una cuestión de una situación de un sobreseimiento, un video en donde se aprecia y obviamente no se reproduce, sino que sabemos cómo se incorporan, se corre traslado a las partes, lo ve un policía de investigación, que puede ser el idóneo, si tenemos de monitoreo, que
que haya llegado posterior y que la defensa o la asesoría jurídica no tomó en consideración, y entonces solicitamos una audiencia para plantear sobreseimiento, pero no propiamente con el video, ¿verdad? Sino con las formalidades que establece el Código Nacional, y lo ideal es que pues sea visto por Policía de Investigación, emite un informe, o bien por un perito particular de análisis de video, en donde se corra traslado oportuno a las partes, para efecto de en la audiencia de sobreseimiento pues se haya corrido también oportunamente, y si tenemos esa oportunidad y se nos genera la audiencia, de plantear ese sobreseimiento con los efectos que todos conocemos en términos del 327, que van a ser unos efectos con efectos de una sentencia absolutoria. En realidad, la etapa intermedia en esta fase oral dice, muchos comentaban que podían llegar a ofertar ahí sus medios de prueba de manera oral, y la semana pasada que estábamos en plática, un abogado comentaba que le habían excluido un medio de prueba y su argumentación no había sido lo suficiente para efecto de que ese medio de prueba fuese admitido. La situación aquí es que si nos vamos al artículo 346, recordemos que el desarrollo de la audiencia intermedia está previsto en términos de lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y tener bien claro que aquí lo que planteamos en esta audiencia intermedia también, sí de manera oral, en este momento, pues como todos los jueces nos preguntan alguna incidencia, y que también platicamos de esas incidencias en estas situaciones como las que les comento, o como hablamos de las excepciones propiamente, que tenemos que recurrir al derecho civil, y las que también comentamos, porque el Código Nacional no establece como tal cuáles son las excepciones que se pueden plantear en esta fase oral de la etapa intermedia, y recurrimos a la legislación procesal civil. En el caso de la Ciudad de México, pues las tenemos ahí de manera enlistadas en el artículo 35 del Código de Procedimientos Civiles, que también de manera genérica recurrimos al derecho civil, en donde se dividen en excepciones dilatorias, excepciones perentorias, y pues su propio nombre, su propia designación, o la propia excepción. Una excepción dilatoria pues va a paralizar, pero no definitivamente va a destruir la acción, sino que se va a resolver en el momento. En el caso de la Ciudad de México, en el Código de Procedimientos Civiles, pues viene un artículo 272-G, si no me falla la memoria, no lo recuerdo la verdad, 272-G, algo así. Pues esas excepciones se van a depurar, porque son de las que única y exclusivamente van a paralizar el proceso en un momento, pero no va a destruir la acción. En el caso de las perentorias, pues esas sí van a destruir la acción y van a impedir la continuación del proceso. Esta etapa intermedia, recuerden que muchos al inicio hubo una tesis en donde decían no podemos permitir que la fiscalía venga y en audiencia intermedia realice lo que no hizo, y que también sabemos que hay situaciones en donde pues tenemos que estar muy atentos en la audiencia intermedia respecto de cómo fue el ofrecimiento de los medios de prueba de la fiscalía, de la asesoría jurídica, de la defensa, dependiendo la parte procesal en la que participemos. ¿Por qué? Porque va a ser muy importante.
Primero, también ya lo habíamos comentado, hasta que escuchemos la acusación, la exposición resumida del agente del Ministerio Público respecto de los hechos que son materia de acusación y que tiene que ver con el hecho que fue materia de la vinculación y que también ya lo platicamos en términos del 19 constitucional, la inmutabilidad del hecho y que cualquier incidencia que se plantee con relación a esto, pues tiene que ser de manera inmediata, precisamente para que el juez de control esté obligado a resolver en el momento procesal, también como mencionan los procesalistas en materia civil y demás, el momento procesal oportuno, es decir, si hay etapas ya superadas propiamente en la audiencia, en este sistema acusatorio, inclusive nos llegan a decir los jueces, eso ya lo resolví, eso ya fue materia de debate, eso ya fue materia de discusión. Y lo mismo va a acontecer en cuanto se empiece a anunciar los medios de prueba que ofrece la Fiscalía, como habíamos dicho, de manera ordenada y con las formalidades que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales o bien la ley nacional. Este escrito de acusación debe de cumplir con todas las formalidades porque tiene que ver precisamente con la admisión y en el rol que participemos. Si por ahí decimos nos meten un gol con una prueba que ya haya sido, con un medio de prueba que ya haya sido declarado nulo, en el cual sabemos que en el caso de la Ciudad de México, cómo está dividida la Fiscalía, el mismo agente del Ministerio Público que integra, que continúa con la investigación complementaria, no va a ser el mismo que va a ir a la audiencia intermedia, va a ser otro agente del Ministerio Público. Inclusive, pues bueno, también si estamos por parte de la asesoría jurídica, pues igual, o sea, hay ocasiones en que sí podemos estar atendiendo la asesoría jurídica y como yo siempre también lo comento, es si nos contrataron para ser asesores jurídicos, en materia de adolescentes, recuerden que siempre, bueno, en cualquier materia, inclusive en adultos, tenemos una responsabilidad profesional y cada parte pues tiene esa responsabilidad en el sentido de atender a lo que su rol le corresponda, a su actuación. Y en esta fase oral es súper importante mucha atención respecto cuando se estén anunciando esos medios de prueba que haya ofrecido la Fiscalía, que haya ofrecido la asesoría jurídica y que en su momento también ofreció, si es que es una defensa activa, recordemos que podemos tener defensa activa positiva, defensa totalmente pasiva, etcétera, todo lo que ya conocemos. Y al momento del desarrollo de la audiencia, les digo, no hay como un orden en el sentido de que los jueces desarrollan la audiencia a su arbitrio, pero hay jueces en Ciudad de México que lo primero que tienen en cuestionar, siempre están en contacto con los adolescentes, siempre tratando de hablar en un lenguaje muy sencillo, siempre al inicio preguntándoles si le puede llamar por su nombre, en este caso al adolescente que va a ser, bueno, hasta ese momento llegamos, sí ya fue acusado porque ya fue por medio de un escrito, ¿no? Que se llegó a esta etapa, a esta fase oral de esta etapa intermedia, siempre hablándole por su nombre, siempre preguntándole si ha entendido, siempre de alguna circunstancia que tenga el apoyo de su progenitor, que tenga el apoyo psicológico, o en el caso de la víctima, no necesariamente tendría que ser a lo mejor un niño o un adolescente o un adulto, siempre va a estar el juez de control en contacto. Si se tiene un adolescente acusado, va a estar siempre preguntándole. Y aquí es donde también ustedes tienen que tener mucha atención y
procurar siempre que su representado, pues digamos, no tenga ninguna situación tanto física o psicológica, en el sentido de que pues ya pasamos a una etapa en donde ya fue acusado de manera escrita y en donde sigue esa acusación, donde ya tiene ese carácter de acusación y resulta ser que su representado o no escucha o tiene alguna característica, no sé, de alguna situación como un leve autismo, no ve bien, tiene otra característica de un síndrome de Asperger que hemos visto aquí en el diplomado, que hemos escuchado a psicólogos, a muchas personas que dicen, bueno, a veces platicamos con los adolescentes y de verdad decimos, este chico tiene una edad física, un cuerpo de a lo mejor de una persona de 20, pero platicando con él, la cuestión mental no se ha desarrollado del todo. Entonces, todo eso tendríamos que tenerlo muy presente, inclusive en esta etapa, porque viene ya la situación de que se va a emitir un auto de apertura a juicio oral y si tenemos un hecho que la ley señale como delito de los cuales puede haber una salida alterna, una forma de terminación anticipada que en Ciudad de México sí, esa forma de terminación anticipada, la propia ley nacional sí lo prevé en un título, pero no refiere a nada. O sea, eso ya es un error también del legislador en el sentido de que desde inicio de esta ley la intención es que, pues bueno, atendiendo a los adolescentes, a los que son sujetos del sistema, todos los adolescentes gozan de los mismos derechos, así como los niños, niñas que pudieran ser no sujetos del sistema, pero sí sujetos de protección por parte de la Procuraduría o por parte de la dependencia, como le llaman en cada una de las entidades de donde nos conectamos. Entonces, puede ser sujeto de protección o si es sujeto del sistema. Sin embargo, los principios también van a estar presentes en todo el procedimiento, durante todo el proceso, perdón. Sabemos que en términos del 211, el proceso inicia con la audiencia inicial y va a culminar con la sentencia firme. Hay quien dice que pues les faltó la etapa de ejecución porque sí también viene a ser todo un tema, ¿no? Pero bueno, estos medios de prueba, esta audiencia que se realiza en forma oral y que pues si tenemos alguna situación, alguna incidencia al inicio, va a permitir el desarrollo de esta audiencia en su fase oral y las características o los requisitos de esos medios de prueba para admitirlos o para excluirlos, pues los tenemos en el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de los cuales ya también los había yo leído en la plática anterior y propiamente no quisiera ya volver a repetirles, sino que tuve una consulta de un abogado que estuvo en la sesión donde dice, yo no pude excluir un medio de prueba del cual me corrieron traslado en el momento de la audiencia. Ahí también recordemos que los mismos principios que establece la Constitución en el 20, en el artículo 20 constitucional, los tenemos también en la ley nacional y también en el Código Nacional, es decir, el de concentración, el de mediación, el de continuidad, esos principios, publicidad, a excepción de lo que establece la ley nacional. Por regla general, las audiencias donde hay adolescentes en contacto con la ley, en conflicto con la ley, pues son a puerta cerrada, no son públicos, salvo que el adolescente así lo solicite y que el juez lo autorice. En ese sentido, pues estos medios de prueba, como lo establece el artículo 346, aquellos que no cumplan con las formalidades o en la forma que deben de ofertarse, que debieron ofertarse en la fase escrita, es decir, hacer la tarea y hacerla bien, ese escrito de ofrecimiento
viene a tener consecuencias aquí en esta fase oral de la etapa intermedia. ¿Por qué? Porque podemos abrir debate respecto de un medio de prueba ofertado, pero no en cuanto al fondo o al contenido del medio. Porque a final del día hay quien dice que lo que hacemos es abrir los ojos a nuestra contraparte de la parte que representemos, diciéndole sus errores. A final del día, lo único que tenemos que cuidar es que o no hayan sido declarados nulos desde la audiencia inicial, que hayan sido ofrecidos en términos de lo que establece el propio Código Nacional, la ley nacional, y que cumplan con esas formalidades, al menos en el orden de los escritos de ofrecimiento. Sí llevar un orden y ver específicamente que nos pide formalidades respecto de los testigos, y esos testigos con su punto de prueba respecto a lo que compete al agente del Ministerio Público, a la asesoría jurídica, a la víctima o al ofendido en el sistema de adolescentes, como también ya hemos platicado, el escrito de acusación, ese escrito de acusación complementaria en materia de adolescentes y el pronunciamiento del agente del Ministerio Público, y luego nuestro escrito de la defensa. ¿Por qué? Porque también ya lo habíamos comentado, esa falta de cuidar las formalidades del ofrecimiento de los medios de prueba tiene repercusión en esta audiencia. Y para no tener mayor situación o mayor conflicto respecto de la exclusión, únicamente es señalar que no se cumplió. Si yo llego a audiencia y me entregan medios de prueba que no había tenido oportunidad de conocerlos y no de controvertirlos, sino de hacer un ofrecimiento también de la parte que corresponda respecto del medio de prueba que están descubriendo, es obvio que no está cumpliendo con los requisitos o con las formalidades que establece el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también si esta fase oral es preparar un juicio cómodo, pues les refería, muy atentos desde cómo anuncia el juez de control el medio de prueba, el nombre, el apellido, si tiene dos nombres, el órgano de prueba que va a ofertar o que va a desfilar a juicio. Al momento de que se va a emitir el auto de apertura a juicio, pues hay una pieza escrita. Por eso les refería al inicio, si no es al 100% una fase oral, porque va a concluir con un auto de apertura a juicio. Y una vez emitiéndose ese auto de apertura a juicio, inclusive en el mismo momento en el que se están anunciando los medios de prueba que yo como parte procesal oferté, en ese mismo momento hacer la aclaración. De igual manera, si ustedes escuchan que su otra parte que no represente la fiscalía o si están del lado de la asesoría y la defensa pronuncian un documento, el nombre de un testigo y demás, que esté erróneo, pues a lo mejor la defensa no tiene la obligación como que de decir en ese momento que está mal. La parte que le va a afectar es la que tiene, por eso les digo, tenemos que tener como que toda la atención cómo se anuncian esos medios de prueba. Ahora bien, hay quien dice, yo puedo pedir la revocación. Pues se puede y cabe conforme a lo que nos establece el Código Nacional. La ley nacional también tiene los recursos conducentes, pero ¿para qué esperarnos si estamos en audiencia intermedia? Estamos escuchando
cómo es que el juez de control, es más, hay jueces de control que antes fuera de audiencia, al menos en mi experiencia, es decir, yo no me voy a meter en problemas y yo admito todo. Pero la situación es que si la persona, el testigo al que yo voy a citar, al que de alguna manera, si pido auxilio judicial, si ya lo solicité en mi escrito de ofrecimiento, el auxilio judicial, también que se vuelva a reiterar, porque una cosa es lo que se haya ofertado y otra cosa es lo que se diga. La fase escrita, a final del día, es cumplir con el ofrecimiento, pero en la fase oral tenemos que estar muy pendientes de lo que se anuncia, de lo que nos van a admitir para llevárnoslo a juicio, de lo que nos van a excluir. Recuerden, de lo que se admite no hay recurso, pero de lo que se excluye hay expresamente el recurso que se tiene que interponer, el recurso de apelación. Sin embargo, regresemos. Ya en esta fase oral, de hecho, también el juez de control va a estar siempre en los hechos señalados como delito, ya la acusación, y que permita una salida alterna, recuerden que hasta antes de la apertura a juicio oral. Entonces, hasta este momento, también podemos tener una salida alterna, o bien decir de manera expresa, solicitar que también hay la oportunidad de una forma de terminación anticipada, pero no hacerlo en ese momento cuando ya inició la audiencia, porque hay jueces que dicen, bueno, me lo hubiesen comentado y entonces ni siquiera desgastamos el tiempo de la sala, del mismo juzgado, del mismo órgano jurisdiccional, para efecto de poder tener, a lo mejor, acudir a justicia restaurativa. En materia de adolescentes también tenemos esos medios, esos mecanismos alternativos de solución de controversias, que los prevé la ley nacional y que a su vez nos remite de manera supletoria a la ley. ¿Sí? La ley nacional se queda corta en cuanto a los principios de voluntariedad, honestidad, equidad. La ley de mecanismos alternativos de solución de controversias maneja o prevé mayores principios, pero a final del día, en esa etapa intermedia también podemos terminarlo, podemos tener una salida alterna. Les digo, en Ciudad de México sí hay procedimiento abreviado, sí se aplica, y quien lo va a autorizar finalmente es el juez de control, porque una vez que se emite el auto de apertura a juicio, pues entonces ahí hay quien en la práctica me ha comentado, si les he dicho también, si yo soy maestra, imparto clase de etapa de investigación en la Facultad Judicial de Derecho Tributario aquí en Ciudad de México, donde se cursa la especialidad de materia de adolescentes, y en esta fase siempre se les dice no esperarse a que veamos los errores. Estamos en audiencia, debemos de estar atentos y tenemos que verificar. Nunca vayan solos, siempre es recomendable ir acompañado para que alguno sea el que tome nota, el otro el que también esté con su pauta o listo con la argumentación, pero al final del día que sea un complemento, ¿no? Si hablamos de un apoyo técnico, pues también en asesoría, en defensa, pues sí tener el apoyo. Entonces, regresando a lo del auto de apertura a juicio. Ya una vez que se anuncian los medios de prueba y de cada uno, pues primero sería los del agente del Ministerio Público, posteriormente el juez de control preguntaría si hay alguna manifestación respecto a esos medios de prueba, lo puede hacer de manera general, tal cual el escrito, y continuar con, si no hay ninguna manifestación, continuar con los de la asesoría jurídica. De igual forma, si no, preguntando a las partes si hay alguna manifestación y cuidando siempre en todo momento la claridad, la sencillez para que el adolescente o sus progenitores
quienes apoyen tengan claro de lo que se trata, o sea, es admisión de los medios de prueba. O la exclusión, en este sentido, una vez que se han anunciado los medios de prueba, les repito, de la Fiscalía, de la Asesoría Jurídica, vendrían a colación también los de la defensa. Si no hay manifestación alguna, pues van a ser admitidos. Y los que van a excluirse, pues van a ser los que no cumplan con los requisitos del artículo 346, con las formalidades, perdón, del 346, como lo establece el Código Nacional. Y hay jueces que de repente se quedan viendo a las partes y dejan que argumenten y demás, porque se van al fondo de esos medios. No es el fondo, simple y sencillamente es que cumplan con los requisitos, que sí no sean, que sean idóneos, que sean pertinentes, que tengan relación con los hechos y que sean útiles para el esclarecimiento de los hechos. También comentábamos que el único que sí se puede entregar en materia de adolescentes es el dictamen, anunciar un dictamen pericial, y que sí se puede entregar en audiencia intermedia, hasta la audiencia intermedia. En adultos no. Recuerden que ahí se contravendría el principio de contradicción, la propia ley nacional textualmente lo establece. Y como les refería, si ya han sido admitidos los medios de prueba y alguno de ustedes dice, bueno, yo no estoy de acuerdo en que se admita pues no hay recurso contra la admisión, sí contra la exclusión, que tendríamos que agotar la apelación para acudir al juicio de amparo. Y propiamente por principio de definitividad. Les decía, si ya tenemos un auto de apertura a juicio, si ya se anunciaron esos medios de prueba y desde ese momento, recuerden que va a haber una pieza escrita respecto de la grabación de esa audiencia, y esa pieza escrita precisamente va a ser el auto de apertura a juicio oral. Y si tiene errores, pues hay que revisarlo con lupa, para efecto de que hay quien dice, sí, cabe la revocación en el momento, o en el momento interrumpo, o aclaro, sí, también aclaro, o puedo, inclusive también en la práctica yo he visto que han apelado los autos de apertura a juicio oral precisamente por los medios de prueba que fueron admitidos, no así por los que se excluyan, que sí hay artículo expreso y que el propio código establece que es procedente el recurso de apelación. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de que no hubiese habido descubrimiento probatorio? También ya lo comentamos la sesión pasada, esa consecuencia de que no se hizo descubrimiento probatorio. Hubo algunos alumnos jueces que decían, no se debe de tener miedo de plantear la teoría del caso desde el inicio. Tenemos que ser claros, tenemos que mostrar todos nuestros medios de prueba. Hay quien dice también, si es la parte de la acusación se sustenta en una mentira, vamos a defender con una mentira. Hay quien no lo compartimos, ese pensamiento, pero en este sentido ya, ¿para qué esperar los errores? Hay que revisar el auto de apertura a juicio oral, hay que revisar los errores de inmediato y antes de que sea enviado para el tribunal de enjuiciamiento. ¿Por qué? Porque inclusive si no detectamos los errores y nos perjudica, pues podemos tener, hay quien dice que en materia de adolescentes debe de haber también la aplicación del principio de flexibilidad, que mi órgano de prueba que va a producir prueba, que va a haber un desfile de órganos de prueba, tiene un nombre y tiene una identificación que le acredita con ese nombre. ¿Y para qué esperar los errores del auto de apertura a juicio oral? Porque entonces, si no tiene el nombre tal cual se ofertó, pero en la audiencia intermedia se anunció de cierta manera diferente,
de otra forma también llegar hasta juicio y ahí detectar los errores y que digan, gira un oficio para que se corrija, yo no lo compartiría si fuese la defensa. Yo me opondría a su desahogo porque precisamente ya hubo una fase en donde se anunciaron esos medios de prueba y se admitieron o se excluyeron. Pero bueno, no sé, no estaríamos hablando del supuesto que les estoy mencionando ahorita. Pero sí no debemos de esperarnos a que conozcamos o a que nos demos cuenta de los errores, que el perito no es el que yo había ofertado y que lo mencionaron de otro nombre, quizá por descuido del juez de control y yo como parte procesal, parte técnica, no advertí ese error y llego a juicio y entonces resulta ser que no se llama Juan José, sino que se llama José Juan, y entonces yo sí me opondría a que ese órgano de prueba produciera pruebas, es decir, que no se tomara en consideración. En materia de adolescentes, en mi experiencia y también platicando con algunos abogados del juzgado de Sinacantepec, que los tuvimos casi a todos de alumnos en la facultad, ellos decían, bueno, yo solicitamos esa prueba, ese medio de prueba se queda pendiente de desahogo y solicitamos auxilio judicial y que envíe un oficio al juzgado al juez de control, sí, al juzgado de control, para efecto de que nos aclare cómo fue ofertado. ¿Lo permitiríamos si fuésemos afectados por ese órgano de prueba? Ya hubo un momento, ya hubo una etapa en donde se admitieron y si hay un error, les repito, ¿para qué esperarnos hasta llegar a juicio y entonces conocer los errores que no estuvimos atentos y que así como se llevaron a cabo en esta fase oral de la etapa intermedia, llevármelos al desahogo, a la jornada de juicio y entonces si permito o no permito porque se trata de adolescentes. Entonces, el debido proceso, sí, los adolescentes gozan de todos los derechos y hay principios y hay derechos establecidos claramente en la ley, pero también hay un principio del debido proceso. Hay quien dice, bueno, ponderaríamos derechos y a final del día es ese derecho, en términos del 17, es que sí se tendría o no que admitir el desahogo de ese órgano de prueba, si fue el error de anunciar que se admitía y todavía plasmarlo en un auto de apertura a juicio oral, mismo que también ya está firme, para que entonces ya en juicio permitir el desahogo de ese medio de prueba. No sé si Maestra, haya... Consuelo. Mande. Sí, justamente tenemos dos manitas levantadas. La primera es de Raúl Maldonado y la segunda es de Moy, de Puebla. Entonces, le damos paso a la voz a Raúl Maldonado. Sí, claro que sí. Adelante, abogado. Claro que sí, licenciada. Gracias. Muchas gracias, maestra. Bueno, en atención a esta última parte es muy interesante respecto a los errores que pudiera haber en un auto de apertura a juicio derivado de la acusación, como usted acaba de referir. Y la pregunta es la siguiente: si se ofreció por parte de cualquiera de las partes, en este caso un peritaje a lo mejor en trabajo social, medicina, psicología, pero el dato del mes viene incorrecto, en vez de que sea enero, es febrero. Y así se va al auto de apertura a juicio. Y por citar otro ejemplo de este tipo de errores, que se haya ofrecido de manera correcta en la intermedia, pero al momento de la transcripción, en vez de poner fecha 20 de abril, ponen 26 de abril. La pregunta que quiero hacer es si esos datos de prueba o esos medios de prueba
se desahogarían en juicio. Esto porque hay una tesis por ahí aislada que refiere que el tribunal de enjuiciamiento no puede de oficio dejar de desahogar lo que se haya ofrecido en el auto de apertura a juicio. Sin embargo, aquí hay unos errores mecanográficos, pero sí coincide en el nombre, en el número del dictamen, pero el mes no coincide o hubo un error de parte de quien transcribió el auto de apertura a juicio. Entonces, mi pregunta es, ¿se pudieran desahogar o no se pudieran desahogar? Y si se pudieran desahogar, esto nada más impactaría en la valoración del tribunal de enjuiciamiento, o de plano no se pudieran desahogar estos medios de prueba ofrecidos bajo estas circunstancias o errores mecanográficos. A lo mejor uno de ellos por parte del juzgado, lo otro por parte del Ministerio Público. Gracias. Sí, mire, primero dos situaciones, a ver si le entiendo bien. Usted dice que tiene un dictamen y tiene solamente una fecha errónea, pero se trata de un dictamen en materia de trabajo social, por ejemplo. Sí, se puso bien quién emitió el dictamen, el número del dictamen. Sin embargo, en vez de decir que es fecha 26 de abril del 2024, se puso que es 26 de abril, 26 de noviembre del 2023, el mes. Sí, sí, mire, aquí si llegara a tribunal de enjuiciamiento y si las partes no se dan, no se percatan de ese error, recuerde que muchas veces al órgano de prueba, pues se le alecciona y los errores se subsanan, ¿no? Pues se pueden evidenciar contradicciones y se pueden superar contradicciones, y eso ya sería en etapa de juicio. La cuestión aquí es que también dependería mucho de la parte procesal en la que nos encontráramos. En materia de adolescentes, hay cierta flexibilidad, pero tendríamos que ver de qué medio de prueba ofertado se trate, porque si, por ejemplo, usted dice con las facturas, para unas lesiones, por ejemplo, con las facturas, en su escrito el asesor jurídico, con su escrito refiere la factura número 525-27, y resulta ser que no es la factura, que no coincide en ningún número. Entonces sí, realmente desde ahí, la propia parte desde la audiencia oral, desde la fase oral de la audiencia intermedia, solicitamos la exclusión y lo peleamos. Y si viene el auto de apertura a juicio oral, por eso les refiero que sí es muy importante, porque en materia de adolescentes, al menos en mi experiencia, es que pueden girar un oficio al juez de control para una aclaración, porque va a ser en beneficio y propiamente si es de la transcripción, lo van a solicitar y lo va a hacer el juez de control y va a depender de los criterios. Pero entonces, contra esa determinación, pues bueno, podríamos interponer el recurso que proceda en la propia audiencia. En tribunal de enjuiciamiento, les soy honesta, no he tenido mucha experiencia en acudir y en donde haya un error de esta naturaleza, solamente por los textos que leemos y las tesis que también su servidora lee en cuanto a los hechos y a la justificación, y anteriormente nos adentrábamos a las ejecutorias para conocer de manera detallada cuál había sido el planteamiento, el argumento y de qué forma se había resuelto. Si aplicamos lo estricto del derecho penal, desde mi punto de vista, pues sí tendríamos que oponernos al desahogo. Sin embargo, por eso les comento que hay que estar atentos a esta situación para no llevárnoslo a juicio, estos errores. Una vez que nos notifican el auto de apertura a juicio oral, pues promover las aclaraciones pertinentes de la parte que representemos. Y si es que hay algún error,
hacerlo de manera inmediata. No sé si con esto le contesto su duda. Sí, maestra, sí me contesta. Eh, lo único que, o mi planteamiento es ya una vez que se está en audiencia en el desahogo inclusive del órgano de prueba y que en este se percatan pues las partes, en este caso la defensa, y que se oponga precisamente al desahogo de esta de este testigo, de este medio de prueba, ah, estableciendo precisamente ese error, ¿no? Que hubo en el auto de apertura derivado de pues lo que dejó de hacer la defensa, el Ministerio Público o el asesor jurídico respecto a pedir la aclaración respectiva en el momento procesal en el cual le remiten el auto de apertura y que así pasó y ya se está en el desahogo probatorio. Me llamó la atención que pudiera establecerse ahí porque también como que particularmente se establece, sí, hay una seguridad jurídica y debido proceso, pero en estos casos pues no dudo de que existan, de que se puedan dar y que se quede este tema a ese error mecanográfico y que no se pueda desahogar ese órgano de prueba atendiendo los fines del proceso, que es pues llegar a la verdad histórica de los hechos. Sí, como que me causa a mí incertidumbre de qué pudiera suceder en ese sentido. Como dice usted, si somos legalistas, pues tendría que no desahogarse. Exacto, sí, plantear la oposición y que la resuelva el juez en ese momento, el Tribunal de Enjuiciamiento. Aquí en Ciudad de México podemos tener un unitario como Tribunal de Enjuiciamiento, o si se conforma por 3. No hay que olvidar que sí, efectivamente, si somos legalistas, pues para eso, o sea, tenemos que tener cuidado desde la audiencia, o sea, desde la que se están anunciando los medios de prueba, el nombre para hacer la aclaración pertinente, y una vez que también se emita la fase escrita, la pieza escrita, también revisarlo así minuciosamente para que precisamente no nos llevemos estos errores a juicio, porque para esto es el objeto de la etapa intermedia. Hay que depurar, hay que preparar un juicio y que este juicio sea cómodo. Inclusive recuerde que en materia de adolescentes, yo soy defensora particular. Bueno, también en ocasiones tenemos el rol de asesoría, y en ese sentido sí nosotros nos vamos a la legalidad e impugnamos, y a veces decimos vamos a promover inconstitucionalidad o vamos a promover esto, y por eso hay interpretaciones, ¿no? Interpretaciones de la Corte, porque precisamente esta fase oral de la etapa intermedia es filtrar, depurar, y que si se nos va un error de estos, o sea, le digo, les soy honesta, si nos vamos a Tribunal de Enjuiciamiento de Adolescentes, pues va a haber la flexibilidad y lo que mayor beneficie, y entonces va a ser la situación de que se permita el desahogo de ese medio de prueba. Pero en su momento en la audiencia usted se opuso y ya hay el precedente, hay la cuestión para el amparo directo, ¿no? En sentencia, dependiendo qué aporte también el órgano de prueba, y si esa aportación le va a perjudicar. También en ese sentido, pues ya no habría, no se cumpliría con el objeto, ¿no? Del proceso. A final del día, también los jueces de Tribunal de Enjuiciamiento, y el código lo establece, en cualquier etapa del proceso, pues hay una situación de velar, proteger, respetar, garantizar los derechos humanos en términos del tercer párrafo del artículo 1 constitucional,
y que están obligados el Tribunal de Enjuiciamiento, y a lo que voy es que también es debido proceso, hay que hacerlo valer. ¿Sí? No sé si le quede ya clara también la situación. El tema aquí es que, pues bueno, los criterios de los jueces pues son diversos, ¿no? No podemos así como que unificar, a veces como postulantes, como defensores, como asesores, siempre preguntamos, ¿cómo es el juez? ¿Cuál es su criterio? Y los mismos auxiliares de sala nos comentan, o a veces en el gremio, los mismos conocidos, los colegas y demás, nos dicen, no, sí, o sea, él sí es totalmente legalista, y lo hemos visto en temas, ¿no? Por ejemplo, de la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, que sabemos que en adolescentes no hay la aplicación de prisión preventiva oficiosa, y que, por ejemplo, la región centro-sur siguen los jueces aplicándola en el sentido de no tanto que no se siga la suspensión en el amparo, sino que esa suspensión sabemos que son efectos restitutorios para que haya debate respecto de esa inaplicación. Y sin embargo, los jueces siguen con su tema constitucionalista. Les digo, es cuestión de criterios. Aquí los órganos, las partes, perdón, somos los responsables de precisamente que se cumpla el objeto de esta etapa intermedia. Es lo que le puedo comentar al respecto. Muchas gracias, maestra. De nada. ¿Tenemos otra pregunta, licenciada Elizabeth? Gracias. ¿Qué cree que teníamos una manita levantada, pero ya no veo a la persona de Puebla? Creo que no sé si ya la bajó o se salió, o bueno, ya no está en la sesión. A ver si por ahí nos contesta. Creo que no, maestra. Si gusta, continuamos. Ok. Pues les refería que en la etapa intermedia puede haber una serie de circunstancias que se presentan que a final del día suceda que no lleguemos a la conclusión de esta etapa intermedia. Por el ejemplo que ya les mencioné, un sobreseimiento, solicitar audiencia de un solo sobreseimiento, o propiamente también en materia de adolescentes, ya digo, nos estamos regresando un poquito porque llegamos ya en la charla a la emisión del auto de apertura a juicio oral, en donde pues se tiene que tener en consideración esta precaución de esa admisión de los medios de prueba, y que cualquier incidencia que se presente, pues también el juez de control está obligado a resolverla. Acorde a cómo la resuelva, pues si procede el recurso de apelación, y si es procedente el juicio de amparo, pues también ya lo valoraríamos. En materia de adolescentes, el juicio de amparo es un poco, no como desfasado, sino que por el trámite, como todo juicio, tiene sus propios plazos procesales, y desde la admisión de la demanda, que pueden tener un proveído de 3 días o un poquito más por la carga de trabajo. Aquí en Ciudad de México, pues somos afortunados, tenemos muchísimos juzgados de distrito en donde todos y cada uno de ellos son especializados, tenemos materia administrativa, tenemos materia laboral, civil, que abarca la materia familiar, tenemos el penal, o sea, sí tenemos juzgados de distrito por materia. Sin embargo, no vamos tan lejos. Estado de México, que es nuestro vecino, tienen solamente juzgados de distrito en Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, y que el Estado de México tiene muchísimos municipios, y que a final del día tienen esos juzgados de distrito, son mixtos, no tienen, no conocen de asuntos por materia.
Entonces, interponer un juicio de amparo en materia de adolescentes, pues nos desfasaría un poquito e iría en contra la naturaleza del juicio de amparo, en el sentido de que sea un recurso sencillo, que sea un recurso eficiente, eficaz, simplemente por el tema de los tiempos procesales, ¿no? 3 días para la admisión si no tenemos prevención. Si hay prevención, deshagamos la prevención y otros 3 días para que nos vuelvan a admitir. Probablemente ya estemos hablando de 2 semanas, salvo que la defensa del adolescente así lo considere. Y también recordar los plazos que se tienen para el proceso penal de los adolescentes, que son hasta 6 meses, y la imposición de una medida cautelar hasta 5 meses. En adultos, pues bueno, son otros plazos. Y pues debe de haber una coherencia respecto de estos medios de prueba. También recordarán que platicamos algo y que también en estos diplomados que organiza el grupo de estudio Luna del maestro Gabriel, en el tema de la prueba anticipada, que también es materia para admisión de este medio de prueba en esta etapa, y que en este caso pues se ponderan derechos, ¿no? Porque hay quien dice una prueba anticipada de entrada está mal regulada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, le falta, hay muchas lagunas, pero la ley nacional sí prevé que se haga la admisión de la prueba anticipada, como también en materia de adolescentes y de adultos. Y en materia de adolescentes se establece que esa prueba anticipada va en contra del principio de contradicción que permea el sistema penal acusatorio vigente en nuestros días. Sin embargo, en materia de adolescentes también se ponderan derechos, porque si hay una clara situación de que no se le da, en este caso, digamos, a la defensa, la oportunidad de la contradicción, lo que se hace es que adolescentes, podemos tener niños, niñas y propios adolescentes víctimas. Y entonces tenemos que atender a los principios que la propia ley establece, el interés superior del niño, de la niñez, el no victimizarlos doblemente, o sea, la revictimización. Entonces, esa prueba anticipada sí es también materia de admisión en esta etapa, al igual que los criterios, los acuerdos probatorios. También hay quien refiere que para poder tener la oportunidad probablemente también de un juicio rápido en materia de adolescentes, podemos hacer, y no solo en materia de adolescentes, también de adultos, en el sentido de tener acuerdos probatorios los más posibles con la fiscalía para poder tener un juicio más rápido, porque si en un primer momento se había establecido que los adolescentes con esta ley nacional son sujetos de derecho, también gozan de los mismos derechos que gozan los adultos, y la Constitución, propiamente el 20 constitucional, apartado B, establece el procedimiento abreviado. Entonces, para llegar a un juicio también rápido, en donde no se autorice, entidades de la República, donde no se autoricen la aplicación de llevar a cabo el procedimiento abreviado, la autorización del juez de control, pues se pueden realizar acuerdos probatorios para tener un juicio más rápido. Y no sé si tengan alguna otra pregunta. La verdad es que
la etapa intermedia en la fase oral, y también en la escrita es muy interesante. Puede haber una serie de situaciones que hasta que no estamos ahí y que se nos presente, hay quien también menciona o mencionamos, es como un traje a la medida, es un traje que cada asunto pues es casuístico, ¿no? No todos los asuntos son los mismos, ni tenemos las características, en este caso de un adolescente acusado, que tenga las mismas características. Los adolescentes son, al igual que cuando nos dicen de niños, niñas, son personalidades en desarrollo. Y hoy tenemos personas, adolescentes con características de déficit de atención, de cuestiones de ligero autismo, el Asperger, inclusive alguna discapacidad que en términos de la ley habla de discapacidad intelectual, en la cual se requiere el apoyo de sus progenitores y también de una persona o dos que sean personas de apoyo para ciertas tomas de decisiones. Esas personas, esos niños, niñas, adolescentes que tienen esas características, pues sí también no tendríamos por qué tenerlos en una audiencia intermedia en donde se les formula una acusación, sino que también se pueden solicitar, se suspenda la audiencia para efecto de poder darle la atención a ese adolescente que va a ser acusado. Si ya bien es cierto, ya se inició la acción penal con el escrito de acusación, si estamos en la etapa intermedia, propiamente en la audiencia intermedia, perdón, esta fase oral, pues nosotros de la parte que estemos, principalmente de la defensa, no nos percatamos de esa situación. Está ya dicho también por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la defensa técnica adecuada y especializada es propiamente de la materia penal. Entonces nosotros, principalmente como defensores, tenemos un adolescente que va a ser acusado en audiencia intermedia, es decir, que no conocemos las características, también tenemos que tener cuidado por la responsabilidad de lo que implica, porque hay adolescentes que inclusive, pues bueno, ahora se habla de, la propia ley también establece aspectos biopsicosociales, que también hemos tenido cursos muy interesantes aquí en este grupo de estudio, que la verdad es que cada que escuchamos, en el caso de su servidora, escucho a los ponentes, creo que cada día dicen aprendemos algo, pero yo en lo personal manifiesto, creo que ahora sé menos, porque hay muchísimos temas muy interesantes y que en materia de adolescentes no solamente es decir, bueno, ya igual tenemos una salida alterna, tenemos una forma de terminación anticipada, sino que también la atención que se le debe de dar a los adolescentes, porque en serio, a veces no es como que tan sencillo, llegamos y platicamos con ellos y nos van a contar todo. Por eso el tener una especialización, debemos de conocer, debemos de ser multidisciplinarios, como lo hemos estado escuchando durante todas las pláticas que hemos tenido en estas ponencias excelentes aquí con el grupo de estudio, sino que implica más allá, o sea, no solamente es decir, sí tiene 17 años y 29 días y realizó este hecho con apariencia de delito, y cuando de repente estamos logrando entablar una comunicación con ese adolescente que a lo mejor 2 días y va a ser un adulto joven, va a cumplir 18 años, pero la conducta la cometió siendo adolescente. Y cuando platicamos con ellos, realmente nos damos cuenta de que su edad física no coincide con su edad mental. Entonces vamos a tener un serio problema
una situación de responsabilidad, no digamos que profesional, porque probablemente la familia o igual y ni tiene el apoyo, porque sabemos que también son muchos chicos en situación de abandono, en situación de calle, y que no se les da la atención debida. Entonces dejamos que llegue hasta una audiencia intermedia, o a veces, a mí me refieren mucho los alumnos, maestras, que cuando yo llegué ya le habían formulado imputación y ya nos vamos a juicio y de repente el chico tiene una característica de un autismo no ligero, de un autismo que ya avanzó, o de un TDA, de un chico que no lo tiene ni un minuto quieto, que no escucha, que no entiende. Entonces, esa circunstancia, pues bueno, también el juez de control siempre está muy atento, pero la responsabilidad principal es en este caso de nosotros como defensa. Y pues bueno, por mi parte sería todo de esta plática. Les reitero, audiencia intermedia, podemos tener muchas situaciones, pero lo más importante de esta fase es que estemos muy atentos respecto de lo que de los medios de prueba que se van a admitir, y todo esto también va un poco más atrás. Desde que tenemos investigación, tenemos registros de investigación, que es un camino de la prueba, ¿sí? O sea, desde investigación tenemos que cuidar nuestros registros, y si vamos a una audiencia inicial se van a convertir en datos de prueba porque porque verbalizamos ese contenido al juez de control, o si tuvimos una audiencia de duplicidad o de plazo en donde se desahogaron medios de prueba y fueron declarados nulos, y si tenemos también esa circunstancia, pues cuidar que no hay ofrecimiento en esta etapa, pero sí hay que cuidar ese camino. Yo tuve un maestro, excelente maestro también en maestría, respecto de la circunstancia. Son registros sin valor, los puedes llamar en investigación registros sin valor, y vas a tener una etapa de investigación complementaria y van a seguir siendo registros sin valor los que obtengas después como investigador, seas la parte que sea, pero se va cuidando ese registro de investigación, que puede decirse válidamente que no tiene un valor, y no porque no lo tenga, sino porque no ha sido ponderado, no ha sido valorado por una autoridad, en este caso por el juez de control, y que lo tengas ya como dato de prueba. Pero si es declarado nulo o no, y seguimos ese caminito, cuidarla, viene a medio de prueba, donde hacemos un ofrecimiento formal, desde mi punto de vista, como ya se lo referí, formalísimo, ¿no? Hay que cumplir con los requisitos que establece la ley nacional en el caso de adolescentes y el código. Y una vez también en audiencia, en fase oral de la audiencia intermedia, seguir cuidando, porque va a ser lo que me va a producir prueba. Y hasta entonces, ese registro de investigación, ese dato de prueba, ese medio de prueba, y la prueba se va a producir en juicio, y que entonces va a producir información que va a crear convicción al tribunal de enjuiciamiento, y va a venir la valoración probatoria desde el punto de vista del juez. ¿Quién me lo dijo? ¿Me lo dijo el testigo? ¿Me lo dijo el órgano de prueba? ¿Me lo dijo el abogado? ¿O lo dijo el perito? O sea, hay que cuidar ese caminito para exactamente producir prueba en juicio, y que es donde se acredita delito y responsabilidad. Y pues es todo lo que tengo para comentarles. No sé si tenga alguna otra pregunta. Déjeme ver, maestra. No tengo manitas levantadas. Por ahí, si alguien tiene alguna pregunta, chicos, antes de que se vaya la ponente. No, maestra. No hay preguntas. Maestra, yo nada más quisiera preguntarte. En este tema que actualmente está pues muy de moda de las agresiones que hay en las escuelas, usted comentaba, los chicos que tienen TDA o algún problema psicológico, de conducta, ¿qué tan viable es que ellos, regularmente en las escuelas particulares, pues reciben a todos los niños de manera general,
Pero, por ejemplo, ahí la escuela, ¿qué tipo de responsabilidad tendría si alguno de estos menores le pudiera lesionar a otro menor cuando ellos detonan? ¿Hay que la escuela tiene alguna responsabilidad directa? Sí, habíamos comentado que desde que ingresan los alumnos a un recinto escolar, los profesores, el director, son garantes de la seguridad de estos niños. Por otro lado, tendría que actualizarme, pero al menos hace 4 años o 5 años tuve un asunto y hay una dirección general operativa. Y esa dirección general operativa de la SEP tiene dos instancias. Ellos manejan un marco de convivencia Así. que es por nivel, por decir, por preescolar, por primaria y secundaria. Ahí yo lo encuadro como una similitud respecto a que no es una medida de sanción. Las llaman así sanciones. En el caso de secundaria, que es el asunto del que yo conocí, esa medida o esa sanción que se establece en el marco de convivencia, atendiendo al grado, le digo en este caso fue secundaria, y las sanciones que ahí vienen son si los padres la aceptan. Es decir, sí hay una conducta que realiza los adolescentes, estamos hablando de secundaria que entran aproximadamente a los 11, 12 años, entonces ya si son 11 años son preadolescentes, pero es primer grado, segundo grado y tercer grado, entonces ya cuando cumplen sus 12 años son adolescentes y van a ser sujetos del sistema. Tienen ese marco de convivencia que vienen las sanciones que se aplicarían si los progenitores, el padre, madre o el tutor están de acuerdo. El defecto de ese marco de convivencia o el problema es que sí va a aplicar la sanción y va a designar a un maestro o a personal de la escuela para que cuide al adolescente. Entonces, como que se les complicaría. Entonces, ellos aplican las sanciones, inclusive hasta de suspenderlos. Sin embargo, el marco de convivencia establece si los progenitores o los tutores aceptan esa sanción, cosa que la propia dirección o el propio personal encargado de aplicarlos, en este caso el director, lo interpreta a su manera y dice, te toca suspensión, te toca esto. Y por lo general lo suspenden, pero ese es un marco de convivencia. Si se llegara a cometer otro tipo de hecho dentro de un recinto escolar, igual, o sea, los maestros, el director, son los garantes de la seguridad de esos niños o de esos adolescentes. La situación es que atendiendo al hecho, es que hay también, recuerdo que se llama Guamasi, algo así, es Guamasi, investigación, sí, Guamasi. es Guamasi, ya es la última instancia, ¿no? Es investigación y viene a ser como una investigación de fiscalía. Entonces ahí sí también va a haber una investigación, se van a llegar ahí, no recuerdo si le llaman pruebas, no lo recuerdo bien, ya eso ya lo tuve hace como 5 años y lo revisé. No llegamos a Guamasi, a final del día también hubo un acuerdo y lo que se hace es que sí son garantes y tendrían que tener participación activa los maestros, porque ellos podrían incurrir en un encubrimiento por favorecimiento, dependiendo el hecho con apariencia de delito que se suscitara, ¿no? Un abuso, cualquier otra situación dentro de un nivel secundaria entre los mismos alumnos. Y por el otro lado, si nos vamos desde preescolar o primaria, inclusive hay situaciones en donde los
alumnos de preescolar no salen directamente a la calle, no debieran de, sin embargo les dicen a los padres, en esta semana sí van a salir, pero ya después, no van a salir, tiene que pasar usted, pero ya después sí van a salir y se le entregan la puerta. Ellos también son garantes de la seguridad y atendiendo al marco normativo de las direcciones generales operativas, que también ahí hay abogados y que son expertos en legislación escolar, es que, por ejemplo, si se tardara en recoger algún progenitor a su hijo en preescolar, ellos están obligados a llevarlos a la Fiscalía de Niños, Niñas y dejarlos ahí, iniciar una carpeta para que o sea, se tome, se inicie esa carpeta y recuerdo que se le pudiera mandar a un albergue porque no llegó el progenitor o la persona tutora por ese niño. Le digo, son situaciones en específico. Cuando llega a ver las lesiones, pues no son sujetos del sistema, si es preescolar, si es primaria, que sacan punta con los lápices y que de repente son peligrosos. También lo único que se hace es que se les remite a escuelas de educación especial. Se les da oficios para llevarlos a escuelas o a terapias de psicología. Y por lo general lo que también hacen los directores es que, ay, pues la mamá del niño lesionado quiere que le paguen lo del médico y los medicamentos, ¿no? O sea, realmente no pasa a mayores. Digo, no he tenido asuntos en donde diga, pues le picó el ojito con el lápiz, digo, no, ni los tengamos, pero sí, sí las manitas, ¿no? De que se saca puntas y se pican la mano, entonces ya escaparía propiamente al sistema. Si los menores de 12 años son sujetos de protección por parte de la Procuraduría, pues más un niño de preescolar o sí, de primaria, ¿no? De los primeros grados. Es muy casuístico. Y sí, cuando tienen discapacidades, hoy hay asuntos de discapacidad intelectual, cuando de repente de manera peyorativa así se les llama, es que sí son de lento aprendizaje, o sea, tienen una discapacidad intelectual, también son sujetos también de protección y tienen dos personas de apoyo acorde a la ley, no recuerdo también el nombre de la ley de Ciudad de México y el artículo, pero sí hay asuntos de ese tipo, de discapacidad intelectual y pueden llegar a tener 20 años, 25 años y pueden seguir reclamando a su progenitor los alimentos. Pero pues bueno, ahí ya es otra situación que escapa también a este ámbito del derecho penal. Pero sí, hay situaciones, son como dicen algunos, ¿no? Son trajes a la medida Sí. de cada asunto. Entonces sí, el análisis es en específico de cada situación con la que nos encontremos. Gracias, maestra. Muchísimas gracias. No sé si tengan alguna Déjeme ver si pregunta. hay alguna pregunta por aquí. Es que yo ahorita estoy en celular porque inclusive ya no quise prender computadora y ya no veo, creo que Ajá. también No, por ahora, no tenemos manitas levantadas, maestra. Creo que el día de hoy quedó muy claro todo. Ni tenemos preguntas tampoco en el chat. A ver, déjeme ver si por aquí se me fue alguna. No, pero no tampoco tenemos en el chat, maestra. No, maestra, creo que no hay nadie con preguntas. Nada más que ya no la veo, no sé si la vean a la maestra o ya no la escucho tampoco. Ah, ya la veo. Ya la veo. Sí. Ya la veo. Sí, pues no, maestra, creo que no hay más preguntas por el día de hoy. Pues muchas gracias. Es viernes, descansemos y mañana escuchemos también las ponencias tan interesantes.
Le agradecemos mucho su tiempo, maestra. Muchísimas gracias. Aquí dice Saludos a todos. Delfina Carrera, hice una pregunta por el chat, pero yo no lo, le digo, yo no lo veo. Delfina Carrera, a ver, espéreme tantito. A ver, Delfina, si gustas, puedes abrir tu micro, ¿te parece? Y la haces de manera directa. Licenciada Delfina, si gusta, puede, déjeme ver mientras voy buscando en el chat. No tengo micro, dice. A ver, espéreme, déjeme ver. Le digo que como estoy en celular, no. Siempre hay juzgados. Sí, Espéreme. lo leo, Eli. Delfina Dice, dice, cuando una salida cuando una alterna salida es el- alterna es, cuando una salida alterna es el acuerdo reparatorio, ¿cuántas veces puede celebrar por el mismo delito el adolescente? Cuando una salida alterna es el acuerdo reparatorio, ¿cuántas veces puede celebrar por el mismo delito el adolescente? Esa es la pregunta, maestra. Maestro Consuelo, está apagado su micro. Y no la vemos. ¿Ahí Ya. me ven? Ya la vemos, ya la escuchamos. Es que, ok. El acuerdo reparatorio igual está regulado en la ley nacional y en el código, y entonces vamos a seguir las reglas en el sentido de que hasta que se cumpla el acuerdo reparatorio y no haya pasado cierto tiempo, si no mal recuerdo, nos establece que en violencia familiar no es posible el acuerdo reparatorio, y les digo también ahorita mi ley también lo prevé y nos establece una temporalidad. Si nos vamos así de rápido en el 189, déjame les digo cuál es el acuerdo reparatorio. Discúlpeme, la verdad hubo muchísimo tráfico hoy en la Ciudad de México. Hice 1 hora 20 para llegar a un lugar donde tenía que estar a las 5 y ni llegué. Y ya para llegar y platicar aquí con ustedes, no, estoy en el despacho, pero aquí no traigo ni mi ley, me llevo mi laptop. Es que estamos en la Doctores, en la colonia Doctores, estamos a 2 cuadras de Salas. Y hoy, por ejemplo, estoy también a espaldas de las luchas y empiezan a escuchar así como que golpes y demás. Es la Arena México, la que está a mis espaldas. Pero sí, o sea, se van a las reglas igual de la temporalidad. Mientras cumpla un acuerdo reparatorio, tiene una temporalidad. Y pues si va a estar cometiendo el mismo hecho con apariencia de delito, y entonces va a seguir el acuerdo reparatorio y todo, recordemos que el juez de control es el que tiene la sartén por el mango y es el que va a autorizar, porque a final de cuentas, yo en un asunto tuve a un abogado que me decía, pero es que no es lo que diga el juez de control. Le digo, chécate el código, el juez de control autorizará. Entonces, si en cierta medida va a estar el adolescente cometiendo hechos con apariencia de delito, la misma conducta, pues va a llegar el momento en donde el acuerdo reparatorio, digo, a final del día, pues la víctima lo que quiere es que le reparen el daño, ¿no? Nada más sería ver el criterio del juez si lo autoriza, pero si comete de los hechos con apariencia de delito que no son violentos y que va a reparar el daño, considero que pueden autorizarse, siempre y cuando se cumpla la temporalidad que establece la ley nacional. Les digo, no la tengo a la mano, pero sí también regula acuerdos reparatorios, se queda corta la ley nacional y se va a lo que establece también el Código Nacional de Procedimientos Penales. Muy bien, maestra, muchísimas gracias. Es que creo que no tiene micro. Dice que no tiene micro. No tiene micro, pero sí quedó muy claro, maestra. Pues más que agradecerle, maestra, por su tiempo, por su paciencia y dedicación por estar con nosotros. Muchísimas gracias de parte del doctor. Le agradecemos mucho su tiempo y también a todos los que estuvieron con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias.
que tengan bonito fin de semana, descansen y nos vemos el día de mañana en las siguientes ponencias. ¿Les parece? Muchas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buena noche. Hasta luego a todos. Buenas noches a todos. Gracias por